Concluimos con nuestro tiempo, 4 semanas de oración y ayuno por nuestra congregación. Y yo espero que usted, mi amado hermano, se haya sumado a ese tiempo, involucrando su mente, involucrando su corazón a los propósitos que compartimos para dicho tiempo, y que al mismo tiempo, mi amado hermano, haya sido un tiempo de búsqueda del Señor y de satisfacción en Él, y no meramente un tiempo en el cual usted se quedó con hambre. Pero después de ese tiempo, he considerado que tengamos presente la importancia no solamente de ayunar, sino de todo aquello que nos ayude a nuestras vidas espirituales, especialmente, ¿verdad? Quiero poner atención en las llamadas disciplinas espirituales. El día de hoy ya hemos hablado de ellas, pero quiero retomarlas para que nos podamos, usted y yo, animar en estas disciplinas espirituales. Y quiero comenzar justamente con Isaías capítulo 55, el versículo 1 y 2, que es una invitación del Señor para nosotros. Así que Isaías 55, cuando lo leamos, y les voy a invitar a que nos vayamos poniendo en pie, los que puedan hacerlo, los que por cuestiones de salud y demás no pueden, ahí en su lugar, pero Isaías capítulo 55 contiene una invitación tanto a judíos como no a judíos. Y esa invitación es un llamado sobre la base de una sed del alma, de un hambre del alma que solo puede ser satisfecha por el Señor. Así que ayúdame a leer, mi amado hermano, Isaías capítulo 55, versículos 1 y versículo 2, que dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. ¿Nota usted esta maravillosa invitación y estas preguntas que el Señor a través del profeta Isaías hace a la nación de Israel, pero también a nosotros? Escuche, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Escuche lo que el Señor está hablando ahí. Es decir, gastamos para satisfacer. Y entonces Dios llama nuestra atención y nos dice: yo solamente puedo satisfacerte. Amén. Yo solo soy el único que puede satisfacerte. Toda esa exigencia que haces en tu vida en búsqueda de satisfacer tu alma, estás desgastándola, estás desgastando tu vida, porque el único que puede satisfacerte soy yo. Y además, mi amado hermano, una de las cosas que dice es que Él sí nos ofrece la satisfacción plena de nuestra vida, no solamente de nuestro ser interno, sino también de nuestro ser externo. Entonces, el Señor dice: ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? Entonces ven, come, bebe, satisfácete en el Señor. Esta es una gran invitación, ¿o no? Es una gran invitación de parte del Señor, y como usted sabe, el Señor siempre invita, siempre nos invita a hacer algo. Recuerda: venid a mí todos los que estéis y yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Y el Señor constantemente habla acerca de que vengamos a Él, porque Él es el único en el cual podemos vivir satisfactoriamente. Y la invitación, pues, se oye maravillosa, y quizá podamos decir un amén con plena convicción: sí, amén. Pero la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo yo puedo ser saciado? ¿Cómo bebo de Dios? ¿Cómo se come de Jesús? ¿Cómo le hago? Creo que ya la respuesta la tenemos en nuestra mente, ¿no? Ya decimos rápidamente: ya sé de qué se trata esto, sí. Y quiero hacer, quizá, mi amado hermanos, para usted y para mí, ¿cómo hacerlo? Ajá, la invitación está puesta ahí. Pero entonces, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para comer y beber de Dios todos los días? ¿Cómo me acerco a esas aguas? ¿Cómo le hago para comer ese pan? ¿Cómo busco satisfacer mi alma? ¿Cómo busco satisfacer mi vida en Jesucristo? Bueno, Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita gracia, nos ha provisto, escuche, de medios para hacerlo. No solamente el Señor dice: ven y toma de las aguas. Ajá, ¿y cómo? Sino que el Señor también nos ha dado esos medios por los cuales podemos
ir y comer y beber y satisfacernos en Él. Así que mi amado hermano, no solamente el Señor te dice, aquí está el banquete, sino que también te da los medios para que lo disfrutes. ¿Cuál sería el medio para disfrutar un buen banquete? El plato, el tenedor, la cuchara, el vaso, y usted, mire, llega a ese buffet de cosas exquisitas y usted se va sirviendo. Ahora, una de las cosas que el Señor va a hacer es que en esa invitación también tú ves que el Señor nos va a proveer o nos va a dar justamente de esos medios para que nosotros podamos satisfacernos. Y mi amado hermano, he dicho medios porque esto es de lo que quiero hablar. Porque si no usamos los medios que Dios nos provee, jamás podremos satisfacer nuestra alma, jamás podemos satisfacer nuestras vidas. Es Dios que viene a proveerlos a nosotros para que podamos disfrutarlo a Él. Porque si no somos constantes en usar esos medios, jamás podremos disfrutar de Dios y jamás podremos sentirnos satisfechos. Por eso, mi amado hermano, bueno, he dicho que Dios es quien provee o que ha provisto esos medios. Bueno, entre los que conocen de la palabra, estos teólogos y algunos más, la palabrita que se usa es disciplina espiritual. ¿Ha oído hablar de ello? Ajá. Y también algunos lo mencionan como hábitos de gracia o medios de gracia. Para el caso es lo mismo. Nada más que yo siempre suelo llamarlo disciplinas espirituales. Pero lo más correcto de entender sería esos medios de gracia. Y vuelvo a repetir, son medios que Dios en su gracia nos da, nos otorga para que podamos usarlos y satisfacernos en Él. Así que cuando hablamos sobre disciplinas espirituales, amados hermanos, quizá podemos malentender en nuestra mente, ¿verdad? Que se trata de un esfuerzo personal. Yo soy el que tengo que hacer todo, ¿verdad? Y tengo que hacer en mi disciplina, en mi propio esfuerzo. Pero deberíamos tener y considerar un poquito eso. Es decir, muchos creen que esas disciplinas espirituales se trata de un esfuerzo personal y que todo depende de mí. Pero por eso algunos creen que es mucho más adecuado hablar sobre medios, ¿no? El medio porque es algo que Dios nos ha dado, un medio de gracia. Eso es lo que Dios nos proporciona, es decir, que provienen de Dios. Él nos proporciona todos esos medios porque son medios de Dios para nosotros. En su gracia Él los ha provisto para que podamos nosotros satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de Él. Recuerda, nuestro Dios es un Dios de toda gracia, ¿o no? Por favor, vaya a 1 de Pedro, capítulo 5. El Dios que tenemos es un Dios que provee siempre de gracia. Él es el Dios de toda gracia, dice la Escritura. Por lo tanto, entonces deberíamos considerar estas palabras del apóstol Pedro en capítulo 5, versículo 10. Y dice así, ¿me acompaña, hermanos, por favor? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, juntos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escuche bien, Él es el Dios de toda gracia, de absolutamente todo tipo de gracia. Antes el apóstol ha hablado de diversas pruebas. Pero Dios tiene toda gracia, una abundancia de gracia que se manifiesta en nuestras vidas. Este Dios dice de toda gracia, ese Dios que te llamó, ese Dios que dice que vas a padecer por un poco de tiempo, esa misma gracia te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, porque es algo que Dios hace en su gracia. Ahora, sé que a veces entendemos y hablamos acerca de gracia. Bueno, cuando hablamos de la gracia, hermano, ¿de qué estamos hablando? Para que usted lo pueda considerar en su mente, medios de gracia. Pero ¿de qué gracia estamos hablando? Quiero llevarlo solamente a la reflexión de esa gracia de Dios se manifiesta por lo menos en tres cosas. ¿Va? A ver si me logro entender. Esa gracia de Dios se manifiesta en tres maneras o de tres formas quizá. La primera es la gracia de Dios que nos justifica a través de la fe. Y luego,
la gracia de Dios que nos santifica. Todo es por fe, también por fe. Y la gracia de Dios, la cual nos glorifica también por fe. Entonces, la vida del creyente está llena de pura gracia en la justificación, en la santificación y en la glorificación. Recuerde, estos son los tres momentos, pues, que vivimos la vida cristiana. La justificación es una sola vez, en un instante, en un momento. Es el día en que el Señor dice que ahora eres justo delante de Él porque a través de la fe has venido a Cristo. Esa es, digamos, la justificación. Y luego viene todo un proceso en nuestra vida que se llama santificación. Y la santificación incluye todos los aspectos de nuestra vida. Y todo eso, esa santificación se logra a través de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿o no? Y finalmente, la gracia de la glorificación. El día en que el Señor, ¿verdad?, vendrá por nosotros y estaremos así siempre. Ahora, no voy a tocar estos tres puntos hoy, pero la intención es que sepamos que Dios en su gracia nos ha hecho justos delante de Él a través de la fe y ahora nosotros estamos en este proceso de santificación. Santificación por gracia. Ahora, nosotros no hacemos nada en absoluto para ganar nuestra aceptación delante de Dios. Yo no hago algo, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Es completamente por gracia. Y la recibo solamente por fe. Esto es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5, que si gusta acompañarme, lo leemos. Romanos 4, 4 y 5, que dice así. Lo voy empezando a leer y usted después se une a mí. Está bien, Romanos 4, 4 y 5. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, en la justificación, mi amado hermano, es un acto soberano de Dios, el cual Él me declara a mí justo delante de sus ojos. Pero también tenemos un Dios de gracia que nos santifica, decía yo, y nos santifica también por medio de la fe. Pero la santificación, ahí sí nos involucramos. En la santificación estamos involucrados en la dependencia de su gracia, en la dependencia de Él, en la dependencia, ¿verdad?, de lo que Él nos está proveyendo. Ahí sí nos involucramos teniendo y buscando al Señor. Es decir, comenzamos a hacer cosas, a desear cosas, a querer cosas, a iniciar cosas, a actuar cosas, a leer, a orar, a reunirnos con los creyentes, porque lo que buscamos es al Señor, porque Él nos ha provisto de esas cosas para santificarnos. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Y va a notar cómo el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, le está hablando justamente de esta manera en que el Señor santifica a los suyos. Claro, nosotros estamos involucrados en ello. Dice Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 lo siguiente. Ayúdenme a leerlo juntos. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ya notaron, mis amados? La gracia de Dios se ha manifestado para justificarnos, para salvación a todos los hombres. Y esa misma gracia nos enseña algo. ¿Qué te enseña la gracia, mi amado hermano? A que debes renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, por una parte. Y por otra, para que vivas en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Notas lo que hace la gracia en nosotros? ¿Notas lo que hace esa gracia en tu vida? En la medida que el Señor busque, o en la medida que tú uses esos medios del Señor, entonces, mi amado hermano, estarás tú buscando al Señor y alejándote de esos impiedad, de esos deseos mundanos y buscando ser y vivir para la gloria de Dios, sobria, justa y piadosamente. Ahí sí tenemos que buscar al Señor, tenemos que involucrarnos en ello. Dios es tan misericordioso que en su gracia nos enseña a vivir en santidad. ¿Eso no te parece extraordinariamente maravilloso? Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera justificado y ahora tendríamos que arreglárnoslas nosotros solos para vivir santamente? Sería un caos, ¿no?
Si así, teniendo todos estos medios, teniendo la gracia del Señor, nos desviamos y hacemos y buscamos en nuestras vidas hacer nuestra propia voluntad, ahora imagínese sin esta provisión de esos medios, de esa gracia de nuestro Señor. Por eso, bendito sea el Señor que Él nos ha dado de su gracia para que vivamos una vida de santidad. Amén. Bueno, y también decíamos esa gloria que nos glorifica. Bueno, esa gracia que nos glorifica. Segunda de Tesalonicenses, busquen por favor, capítulo 1. Y aquí el apóstol también nos va a hablar de esa gracia de Dios que nos glorifica. Recuerda, justificación, santificación, glorificación. Dice segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Ayúdenme, mis amados, lo tenemos con voz fuerte, ¿eh? Dice así: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Noten al apóstol hablando acerca para que el Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia. Es decir, fíjese, oro, dice el apóstol, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento. Ese llamamiento que nos hizo, ¿verdad? Dice ahora el apóstol, que os tenga dignos de ese llamamiento. Y que una vez que cumpla todo ese propósito de bondad y de obra con poder, entonces Dios sea glorificado. ¿A través de qué? De esa gracia de nuestro Señor. Así que, mi amado hermano, tenemos la gracia del Señor en la justificación, tenemos la gracia del Señor en nuestra santificación y tenemos la gracia del Señor en nuestra glorificación. Entonces, mi amado hermano, ¿qué estamos experimentando ahora? ¿Qué etapa de nuestra vida espiritual estamos experimentando? ¿No? Nuestra santificación. Ahora, ¿estás haciendo algo activo por santificarte? Lo que ahora experimentamos en la santificación es un grado de glorificación, ¿no? Cada vez más y más. Pero llegará un día en la segunda venida de Cristo cuando el cuerpo resucitará y seremos completamente glorificados por la gracia de Dios. Pero hoy estamos inmersos en santificarnos. Entonces es aquí donde estas tres maneras son las que muestra a Dios en toda gracia para nosotros. Él sigue sosteniendo a los suyos. Él sigue cuidando de los suyos. Él sigue obrando en los suyos para que en todo Él reciba la gloria, porque Él es el que nos ha justificado, Él es el que nos está santificando y es el que nos va a glorificar. De tal manera, mi amado hermano, que en el presente deberíamos considerar cómo estamos buscando a nuestro Señor. Sin embargo, el Dios de toda gracia nos invita a beber. ¿Notaron Isaías? Nos invita a beber. Nos invita a comer y entonces Él nos va a proporcionar esos medios de su gracia para hacerlo. Entonces, si quieres beber, si quieres comer y si quieres disfrutar al Señor, debemos necesariamente usar esos medios, porque son los medios que Dios ha provisto. No son medios que la iglesia, vamos, en cierto sentido, impone a los hermanos. Es que no es que los hermanos vean que se registren ahí en el registro de la iglesia, esos sí son, ¿no? Esos ya tienen comunión con el Señor. No, o sea, no es de esa manera. De tal manera entonces que si quieres comer y disfrutar del Señor y beber de Él, entonces usa esos medios que Dios te ha dado. Debemos procurarlos porque, mi amado, de otra manera nuestra satisfacción en el Señor no nos va a caer del cielo. No sé si me explico. No es que ya Dios me justificó, qué bien, ya estoy en el cielo, pensemos, como mucha gente piensa, oh, qué bueno, Dios vino a mi vida, me dijeron que si yo hago esta oración, que si yo digo sobre Jesucristo, Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador personal, entra en mi vida, te entrego mi vida, ya estoy. De hecho, hasta me dijo el pastor, me dijo el hermano que me ayudó a hacer esa oración, felicidades, ahora tú ya eres un hijo de Dios y ahora estás en las manos de Dios y nada ni nadie te va a quitar. Entonces, pues aquí ya estoy. Espero que Dios haga en mi vida. Entonces me siento, ¿verdad? Pongo mi sombrilla, me traigo mi refresco y estoy esperando a que el Señor haga su obra en mí. Aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí.
Eso no es el pensar cristiano, ¿me explico? Eso nunca deberíamos pensar. Debemos involucrarlos, debemos buscar, debemos procurar esos medios de gracia, porque nuestra santificación, mi amado hermano, no va a caer del cielo, y mucho menos la satisfacción en el Señor caerá del cielo para nosotros. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿estás usando esos medios dados por Dios en tu vida cristiana? ¿O simplemente andas deambulando a ver qué sucede, esperando que Él te colme de su gracia, esperando sentirte satisfecho en Él, pero sin usar los medios? Porque si tú contemplas solamente al Señor, si solamente ves de lejos al Señor y no usas los medios para satisfacerte, mi amado hermano, estarás muy raquítico espiritualmente hablando. Estarás muy insatisfecho en el Señor. Estarás muy endeble a cualquier ataque del enemigo. Estarás muy puesto ahí mirando que te caiga de la gracia del Señor algo para fortalecerte espiritualmente, cuando el Señor ha puesto esos medios de su gracia para que los tomes y puedas tú satisfacerte en Él. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo hacerle para no deambular? ¿Cómo hacerle para estar firmes tomando esos medios, verdad, para satisfacernos en el Señor? Quiero llevarlo a un texto, Hechos capítulo 2, versículo 42. Entonces, los medios dados por Dios en nuestras vidas cristianas nos van a permitir, mi amado hermano, considerar esto. Observe, usted se va a dar cuenta de la iglesia, de la iglesia en sus inicios en el capítulo 2 de Hechos. ¿Recuerda qué sucedía en esa iglesia? Hombre, de pasar a ser unos pocos, pasaron a ser unos miles y luego más de 3,000. ¿Y qué se hacía en esos lugares? ¿Recuerda qué se hacía en esa iglesia en Jerusalén? Milagros. ¿Qué más se hacía? Se hacían muchas obras. La gente quería estar ahí. Es más, muchos vendían sus bienes, muchos vendían sus cosas, muchos estaban ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veían lo grande y maravilloso que era el Señor mientras estaba esa congregación. Pero esa congregación no creció simplemente, mi amado hermano, porque esperaron a ver qué pasaba. Escuche, Hechos 2:42 dice así, acompáñame a leerlo fuerte, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche, esto es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que nuestra congregación necesita. Esto es lo que tú necesitas. Escuche lo que dice. ¿Y qué cosa viene la palabrita inmediata? Perseveraban. ¿Qué es eso de perseverar? Continuaban, estaban ahí, estaban esforzándose, hacían aquello que les permitía todo lo necesario para estar ahí, preservando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi amado hermano, esto está sucediendo en los primeros momentos de la iglesia, ahí en Jerusalén. Es el tiempo en que el Espíritu Santo, había descendido y hay miles de conversos ahora, en este momento, ¿verdad? Y todavía no había persecución, pero estaba floreciendo la iglesia. Todos estaban maravillosamente felices, ¿o no? Estaban gozosos todo el tiempo y están compartiendo sus cosas. Algunos las vendían, algunos estaban puestos ahí porque todos querían participar. ¿Pero por qué? Porque era un buen club. Porque era un lugar así como que hasta se siente la vibra, como dice la gente. Hasta salían bien contentos. No. Porque ellos estaban haciendo 4 cosas básicas. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, básicamente la palabra. 2, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Esto es la iglesia. 3, participaban en el partimiento del pan. Entiendo aquí que esto incluye tanto la celebración de la cena del Señor como el compartir comunitario en la comunidad. Entre los creyentes se quedaban a comer. Y luego el apóstol Pablo nos dice que sí se quedaban a comer, ¿o no? Los hermanos llegaban y comían ahí, ¿verdad? De tal manera que ya aquello ya se había salido de toda proporción, porque pues ellos pensaban que eso era la cena del Señor y unos se adelantaban y otros no compartían y otros llegaban tarde, no comían, y quien llevaba su comida porque sí tenía los recursos se la comía solo con los que les convenía, y aquellos hermanos que no tenían los dejaban a un lado. Dice, eso no es la cena del Señor.
Pero entiendo que esto del partimiento del pan no solamente tiene que ver con la cena del Señor, sino también con este compartir comunitario, pues, en nuestra vida de iglesia, como una comunidad, como una comida de la congregación. Por eso, mi amado, cada vez que hacemos un llamado a que se quede a comer, debería considerarlo, porque son partes fundamentales de nuestra búsqueda del Señor, porque es parte importante de nuestro crecimiento, porque es parte importante de lo que el Señor quiere que hagamos. Y luego también, ¿qué hacían? Perseveraban en la oración. Más adelante lo va a decir. Entonces, ¿quieres satisfacer tu alma, hermano? ¿Quieres satisfacer tu alma en el Señor? ¿Quieres disfrutarlo a Él? Pues entonces escucha la voz de Dios. Ora para inclinar el oído de Dios hacia ti. Y involúcrate en la comunión con la iglesia. Estas son las tres cosas fundamentales. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, bueno, eso ya lo sé, hermano, pero quiero recordártelo. Quiero recordártelo porque a veces se nos olvida. Se nos olvida que estas son las cosas importantes por las cuales ha provisto Dios que nos satisfagamos en Él. Ay, como hermano. Por lo menos en la palabra y en la oración sí, pero en la comunión de los hermanos, como que eso como que suena muy vago, ¿no? Como que no sería tan correcto eso. No, hermano, también. Porque en la comunión de los hermanos, nosotros también somos santificados. Y estamos buscando al Señor porque ¿qué va a suceder ahí? Vamos a ver, hay esa comunión en la que alguien me hace bien a mi alma y yo también hago un bien al alma de mi hermano. Entonces, mi amado hermano, te pregunto, ¿estás escuchando la voz de Dios en su palabra? Escucha, ¿qué era lo que hacían esos hermanos? Además, dice la doctrina de los apóstoles, aquí se lo leo, perseverar en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento de pan y las oraciones. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? No estoy diciendo la forma, sino cómo lo hacían, qué característica tenían. Y el versículo nos lo dice al principio. Y perseveraban. Mi amado hermano, ¿quieres ver a Dios moverse en esta congregación? Persevera en la palabra, en las oraciones, persevera en la comunión con los hermanos, persevera en esa comunión, como lo venimos diciendo. Mi amado hermano, si no hay perseverancia de nuestra vida, entonces ¿cómo esperamos bendición del Señor? Si no hay perseverancia tuya dentro de la congregación y la comunión entre los hermanos, ¿cómo quieres que haya bendición en este lugar? Mi amado hermano, si no perseveramos en estas cosas, en la oración, mi amado hermano, pues ¿cómo queremos que el oído de Dios se incline a tu vida y a la vida congregacional? Nunca va a pasar, no va a bajar así del cielo, si no hay en el corazón de cada uno de nosotros la perseverancia. Entonces, escucha su voz. Estás accediendo a la maravilla de hacer o buscar que el oído de Dios se incline hacia ti. ¿Estás perteneciendo a un cuerpo activamente, al cuerpo de la iglesia? ¿Estás en relación de bendición y comunión real con la congregación? Mira, estas tres cosas están en el libro de Hebreos y es ahí donde quiero encaminarme. En Hebreos te vas a encontrar, mi amado hermano, el escritor nos va a hablar justamente de estas tres cosas que acabo de mencionar. Dije que había 4 dentro de la iglesia y yo la quiero resumir en 3 de ellas. Hebreos, busque por favor, capítulo 1. Hebreos 1, 1 y 2. Le voy a pedir, hermano, que me acompañe a leerlo con voz fuerte. Y dice así, ¿me ayuda? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, mi amado hermano, la primera cosa que descubro aquí es lo maravilloso que es esto, que Dios hable. ¿No se le hace eso maravilloso que Dios hable? Hombre, cuando ejercíamos la religión popular, pues tú llegabas ahí y tenías que hablarle ahí algo, ¿cierto? Te metías ahí, a él, tú le estabas diciendo cosas a aquel ídolo que ni siquiera puede oírte. Él no habla, él no te dice nada. Pero dice aquí, mi amado hermano, que Dios, habiendo hablado muchas veces, el Dios que tenemos es un Dios que le gusta hablar. Y qué maravilloso es que Dios hable o no. Porque a través de que Él habla, Él se revela a sí mismo.
Él es comunicativo, pues, en cierto sentido. Él es bien comunicativo y por eso tenemos este libro así como está. Algunos de ustedes dirán, ay, mi amado hermano, es que está bien grueso. Pues es que el Dios que tenemos es muy comunicativo. No sé si me explico, ¿no? Entonces nos habla y nos dice sobre Él. Por eso tenemos así este libro, porque a Dios le encanta hablar y le encanta revelarse a sí mismo. Él es comunicativo y por eso tenemos su palabra y por eso se ha revelado en la naturaleza. Y Dios habla y habla de manera culminante ¿en quién? En su Hijo. Él es, como dijo el apóstol Juan, Él es el verbo, Él es la palabra. Todo lo que Dios quiere decirnos nos lo va a decir a través de ¿quién? De su Hijo. Y más nos vale oírlo y no desecharlo. ¿Me explico? Más te vale estar oyendo a su Hijo y no desecharlo, mi amado hermano, porque Él está hablando. Pero también Jesús, el Hijo de Dios, tiene ese grupo de apóstoles, ¿verdad? A los cuales el Espíritu Santo los tomó de una manera especial a efecto de hablarles a ellos, ¿verdad? Y recordarles cosas. Y entonces también Dios tiene esos profetas en el Antiguo Testamento, de modo que tenemos justamente este libro que se llama la Palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en este libro? Dios hablando al hombre, Dios hablándote a ti. Así que más te vale, mi amado hermano, que le pongas atención a Él. ¿Qué te gusta hacer más con Dios? ¿Hablarle o dejar que te hable? ¿Quieres tú llevar la conversación? ¿O quieres que Dios también la lleve? Claro, no te estoy diciendo que no ores, pues. Lo que te estoy diciendo es que debes permitir que la palabra penetre en tu vida. Es algo extraordinario que Dios se haya revelado a sí mismo. Mire cómo dice Hebreos 12:25. Acompáñeme, por favor, hermano, ahí. Hebreos 12:25. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, juntos. Mirad, que no desechéis al que habla. Ahí deténgase un momento. ¿Ya notó? ¿Quién escribe quién es? Bueno, el escritor de Hebreos. Y dice esto, mira que no deseches al que habla. Y esto ya es profundo, hermanos. O sea, quien escribe está hablando bajo la autoridad de Dios. Es Dios quien está hablando. Y este que escribe dice, miren que no desechen al que habla. Tengan mucho cuidado de no desechar mis palabras, de lo que le estoy diciendo. Porque, me ayuda con el versículo 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Ya notaron esta connotación? Dice, mirad que no desechéis al que habla. Y dice, ahora quien te está hablando es el Hijo. Y más te vale que no lo deseches. Pero entonces, mi amado, cada vez que te da flojera leer la palabra, cada vez que te dice, ay, no, es que está muy largo ese libro. Cada vez que empiezas tú a decir y a poner peros, es que no le entiendo, es que no, lo que estás haciendo es desechar al que habla. Ay, caray, eso se oye fuerte, ¿no? Así que, mi amado hermano, una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo, la tragedia más grande por nuestro pecado, es estar embotados, es estar preocupados, es estar metidos y que nuestros oídos y nuestros ojos estén metidos en otras cosas que no sea lo que Dios ha hablado. Ese sí es un gran problema. Este es el gran problema no solamente de este mundo, sino también es el gran problema de los creyentes. Hoy mucha gente casi ya no lee, secularmente hablando, incluyendo a creyentes. Es mejor que me lo explique un hermano. Es mejor que me lo diga otro, porque si lo leen, se duermen. Conocí a una persona, ¿verdad? Que me decía, yo cuando no tengo mucho sueño, lo que hago es leer mi Biblia y mire, hermano, así me duermo. ¿Notas lo ridículo que es eso? Pero mira que no deseches al que habla. Segunda cosa, una de las cosas que hacía en la iglesia en Jerusalén no solamente era estar perseverantes en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra, sino también
En la oración, estoy yéndome de un lugar a otro. En la oración. Así que mi amado hermano, busca la manera en que Dios incline su oído hacia ti. Busca la manera en que Dios se incline para oír tu oración. Hebreos capítulo 4, por favor. Vamos a leer dos porciones de texto en Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 10. Lo tenemos, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, y luego Hebreos 10, del 19 al 32. Así que puede usted poner su dedito por ahí para tomar uno y otro. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, con voz fuerte, para que podamos poner nuestra atención en la palabra. Hebreos 4, 14 al 16, juntos, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, vaya por favor a Hebreos capítulo 10. Lo que me dice aquí es que yo tengo un sumo sacerdote, puede compadecerse de mis debilidades. ¿Por qué? Porque él conoce lo que significa la tentación, pues él venció a la tentación también, pero dice la última parte, versículo 16, acércate a él confiadamente. Versículo 19 al 23 de Hebreos 10 dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice el 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos, mi amado hermano, un gran sumo sacerdote cuyo nombre es Jesús. Él ha atravesado los cielos, está ahora sentado a la diestra del Padre. Y ahora en este momento, en este instante, se sienta ahí en la gloria del cielo y está listo para proporcionarnos los recursos de su gracia, para proporcionarnos lo que necesitamos de su gracia a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de esos medios que Él ha puesto de su gracia para nosotros. Y está Él dispuesto a escucharte. Él no solo se revela a sí mismo, sino que hace una pausa, se inclina y te dice, ahora quiero escucharte. Acabo de hablar. ¿Qué me vas a responder? ¿Qué tienes que decir a lo que te estoy hablando? ¿Qué me vas a decir con lo que acabas de oír de mí? Bueno, a eso le llamamos oración. Y yo les invito, hermanos, de nueva cuenta, les vuelvo a repetir que se conectan los días miércoles. Estamos permitiendo que Dios hable en su palabra. Se nos dice una pequeña y breve explicación y luego oramos. Si te cuesta trabajo decir, es que no sé cómo orar, hermano, y más, lee porciones pequeñas de la palabra y ahí concéntrate y dice, Señor, si esto lo dice para mí, Dios, yo quiero esto, mira, ¿qué me está diciendo? Señor, ayúdame, fortaléceme, que yo sea como este hombre, que yo haga lo que hizo esta mujer, o que yo, ¿verdad?, piense como él, para tu gloria, Señor, y después sigue leyendo. Eso es una muy buena manera de orar la palabra, porque Dios te habla y tú respondes. Así que, mi amado hermano, dos cosas hemos dicho. Por una parte está la lectura de la palabra. ¿Quieres satisfacerte? Permite que Dios hable. No deseches al que habla. Segundo, haz que Dios incline su oído a ti. ¿Cómo? Respondiendo a lo que Él te dice. Porque tienes toda la libertad o no de hacerlo. Tenemos ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Él, porque mi amado hermano, a través de su sangre tienes acceso al trono de esa gracia. Y finalmente llegamos a la comunión. La comunión entre los creyentes, aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Quizá los dos mejores textos que yo veo en el Nuevo Testamento sobre la comunión entre los hermanos está en Hebreos.
Así que te invito, por favor, mi amado hermano, a ir a Hebreos capítulo 10. Versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo con voz fuerte, hermanos, juntos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escucha lo maravilloso. El escritor, mi amado hermano de Hebreos, nos instruye a estar atentos, porque algunos están siendo descuidados cuando se reúnen. Algunos les da igual reunirse o no reunirse. El fondo quizás sea ese. El escritor entonces nos instruye a estar atentos. Y escúcheme, amado hermano, deberíamos estar considerando estas cosas. Fíjate bien cómo lo dice. Versículo 24. Empieza, y considerémonos unos a otros. Lo cual significa esto, que tú debes considerarme a mí. Cuando quieras venir a la iglesia, ven considerándome a mí, bueno, no solamente a mí, al resto de los hermanos. Y cuando tú vengas, ve considerando a esos hermanos, pero esos hermanos también tienen que considerarte a ti. ¿Notas? Tienes que decir en tu mente, voy a la iglesia porque considero a mi hermano fulano, perengano, mengano, porque yo quiero serle de bendición. ¿Notas lo interesante que es? Cuando tú dices, bueno, pues de todos modos la iglesia sigue conmigo y sin mí, ¿o sí? Pues no se va a caer la congregación, no va a pasar nada, o sea, pues que falte una vez, 2 veces, 3 veces, pues ¿cuál es el problema? No, sí lo hay. Y por eso el escritor de Hebreos está bien metido con esto. Considera estas cosas, considérate, y dice versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Esto lo dice solamente para que te vayas a la casa del hermano y ahí lo vayas estimulando al amor y a las buenas obras. Sí, pero principalmente es en este contexto. Llega con mis hermanos y hazles esta obra de amor y de buenas obras a mis hermanos. Por eso dice el versículo 25, inmediatamente agrega, no te dejes de congregar. Considéralos, porque si te dejas de congregar, entonces ya no estimulas al amor, a las buenas obras, ya no hay exhortación, a pesar de que sabes que el Señor viene. ¿Notan la importancia? ¿Por qué crecía aquella iglesia en Jerusalén? Porque algunos hermanos decían, oh, ya somos 3,000. Hombre, te metes ahí a la casa, ¿verdad? O en el lugar donde estamos ahí reunidos. Hombre, hermano, es un sudar por todas partes porque hay tanta gente. No, mejor no voy. Ellos decían, tengo que estar ahí. No solamente por el Señor, sino también porque quiero que mis hermanos sean estimulados al amor y a las buenas obras a través de mi persona. Por eso, mi amado hermano, es bien descuidado, no es nada espiritual y es descortés, espiritualmente hablando, el hecho de que tú dejes pasar tu comunión con la congregación. Porque en las reuniones hacemos algo importante, muy importante. Nos consideramos unos a otros para provocarlos al amor y a las buenas obras. Así que, mi amado hermano, te exhorto, te animo, provócame al amor y a las buenas obras. Oblígate, pues, en el sentido correcto, ¿no? De decir, tengo que hacerlo en mi mente. Hazlo, mi amado hermano, para que provoques a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué pasa cuando unos se provocan y otros se provocan al amor y a las buenas obras? El Espíritu de Dios desciende y se hace manifiesto. Y podamos ver gente, y podamos ver milagros, y podamos ver la obra del Señor en este lugar. Provócate al amor y a las buenas obras. No te provoques al enojo ni a la murmuración, sino estimula, provocando el amor y las buenas obras. Porque cuando estas 3 medios de gracia que Dios nos da, la lectura de la palabra, la oración y el congregarnos,
entonces vas a encontrar satisfacción en el Señor. Usted me dice, hermano, usted me está diciendo cosas. Bueno, vamos a un texto. Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, 7 y 8. Aquí está el objetivo de estos medios de gracia, de esto que le vengo diciendo. Vámonos a la palabra, vamos a inclinar el oído de Dios hacia nosotros, vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras dentro de la congregación. ¿Cuál es el objetivo? Escucha, Filipenses 3, 7 y 8. Vamos a leer juntos, hermanos. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice así. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando oras, cuando lees y cuando te congregas, lo que vas a hacer es que son esos medios de gracia que te permite conocer más al Señor. Ese es el fin, conocer más al Señor. No hay fin mayor de nuestras vidas que conocer más al Señor, ¿o no? ¿Y cómo lo vamos a hacer si estamos de brazos cruzados esperando que suceda algo? Entonces, mi amado hermano, los medios de gracia te permiten conocer cada vez más al Señor. Ese es el fin, conoce al Señor. El Señor nos hace una invitación. Recuerdan en Isaías, venid, comprad, sin dinero, pues compren para ustedes, para que se satisfagan. ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo satisfacer mi vida? Usa estos medios de mi gracia para que puedas satisfacerte. Empieza a leer la palabra, empieza a orar y empieza a buscar a tus hermanos para estimularlos al amor. ¿Y qué va a pasar? Un hombre espiritualmente y una mujer espiritualmente satisfechos en Cristo siempre le harán un bien a los hermanos, al mundo, a sus familias. Los medios de gracia nos permiten conocer al Señor. Así que no hay mayor fin en este mundo. ¿Cuál es tu mayor fin? Si tus metas son muy cortas, como llegar, ¿verdad?, a tener una casa propia y tener una carrera bien remunerada y tener vacaciones en Huatulco, bueno, hasta ahí llegarás. Pero si el fondo en tu corazón, tu mayor anhelo, tu mayor fin en este mundo es conocer más al Señor, entonces vas a satisfacer y vas a sentirte satisfecho. Porque Dios nos ha creado para satisfacernos solamente en Él. Así que busca esos medios de la gracia del Señor, con el fin de disfrutarlo a Él y satisfacerte. Así que yo te pregunto, ¿vives satisfecho en el Señor? ¿En serio? O sea, no pienses, no, sí, no. Con la manera en que estás tomando esos medios, ¿te satisfaces en el Señor? ¿O solamente picas lo que te gusta del banquete? ¿O solamente lo ves de lejos y dices, ay, es que soy medio melindroso? Entonces nada más esto y ya. Con eso estoy satisfecho. El Señor, mi amado hermano, dice que nos invita a ese banquete suyo. Y ese banquete no son cosas, es Él mismo. Así que si no te acercas a Él y te satisfaces en el Señor, siempre vas a estar buscando satisfacerte en otras cosas. Así que tomemos del agua de la vida que nos dice el Señor. Tomemos ese pan al escuchar la voz de Dios en su palabra, al escucharlo a Él en su palabra, hacer que Él incline su oído a nosotros en la oración y perteneciendo a un cuerpo en la comunión de la iglesia local, a fin de que podamos ver en nuestras vidas cómo Dios se va a manifestar y podamos ver en la congregación, una congregación como aquella iglesia en Jerusalén, donde Dios se manifestaba con poder, porque ellos, ¿qué hacían? Se satisfacían en el Señor. Así que vamos a ponernos en pie, mis amados.